José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Y buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una gran bendición, es una gran alegría estar nuevamente a esta hora de la mañana para darle gracias al Señor, para glorificar su santo nombre, pero también para escuchar su palabra, para entender lo que Dios hoy nos quiere decir, para poder meditar cómo Jesús hoy en el Evangelio, vamos a ver, se compadece del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la discriminación del que sufre, del pobre. El Evangelio de este día, querido hermano, nos va a ayudar a entender cómo Jesús ha venido a curar, a sanar a aquel que sufre. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 15, versículo 29 al 37. San Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 37. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a los pies y los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaban a al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayuna, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este preciso momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé su gracia, que nos dé el Espíritu Santo para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerme. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día. Ya miércoles, le damos las gracias al Señor porque siempre estamos aquí con el buen deseo y la buena disponibilidad
para escuchar su palabra. Y hoy en este evangelio vamos a rescatar muchas cosas en el cual nos ayudan a aprender a nosotros. Primeramente vamos a estudiar los personajes del texto en los cuales nos centra el evangelio. Primero, Jesús, que dice la palabra de Dios que recorría y llegó a la orilla del mar de Galilea. La orilla del mar de Galilea representa, querido hermano, tu propia necesidad, tu propia existencia. Y Jesús llega a ese preciso momento en el cual tú estás necesitando de Jesús. Llega ahí porque Jesús no ignora tu necesidad, no ignora lo que tú estás anhelando tener de parte de Jesús. Jesús llega a la orilla. Vemos a Jesús que ha venido a dar vida y vida en abundancia, tanto en la salud como en lo espiritual. Jesús llega a la orilla para ver el sufrimiento del que está siendo marginado, del que está siendo discriminado, de aquel que no tiene justicia, de aquel que es voz sin voz. De ese llega Jesús, de aquel que no puede ver a Dios, de aquel que no puede acercarse a Dios, de aquel, querido hermano, que no puede hablar de Dios. Jesús llega allí, a esa circunstancia, a la orilla del mar. Número 2, la gente. La gente que dice el texto, cuando sube el monte se sentó y acudió a él mucha gente. Pero esta gente tiene una característica que tú y yo debemos de rescatar como servidor de la iglesia, como cristiano bautizado que somos. Debemos de rescatar. Esta gente no va por ser nomás espectadores. Esta gente no va nomás por un retiro. Esta gente no va nomás solo porque quiere saber de Jesús. Esta gente se hace acompañar dice la palabra de Dios, ¿de quiénes? Tullidos, ciego, lisiado, sordomudo y muchos enfermos. Qué importante que podamos ver a esta gente con una cualidad muy hermosísima, que a nosotros no se nos debe de olvidar como cristianos que somos. Esta gente no solo iba independientemente por sus necesidades, sino también eran instrumentos para llevar a otros que tenían necesidades. Allí rescatamos nosotros todas las instituciones que dentro de la iglesia y la vida social hay. Cuando tal vez van a llevar a gente que tiene necesidad a un médico, cuando tienen necesidad, a aquella gente que está sufriendo, las están llevando a instituciones donde reparten comida. Bendita gente, bendito Dios las bendiga y bendiga a todas esas manos que proveen y suplen las necesidades del que sufre. Esta gente tiene una característica muy grandísima que tú y yo debemos de aprender. Aprender a llevar al que sufre, aprender al que no puede ver, aprender a llevar, nosotros lo podemos llevar al que no puede acercarse a las cosas del Señor, a las cosas de Dios. Podemos ser esa figura de esa gente como una institución que sea capaz de llevar al que sufre donde está Jesús. Dice que llevaba, que representa ese tullido. Ese tullido representa aquel que está tullido espiritualmente y está incapacitado para poder llegar a Jesús. Ese representa ese tullido. Todo aquel que está en un vicio, todo aquel que está en la fornicación, todo aquel que está en el adulterio, todo aquel que está apartado y lejos de Dios, es necesario llevar a ese tullido, porque por sí solo no puede ir. Pero hay necesidad de esta gente querido hermano, que llevó a ese tullido. También dice la palabra de Dios, llevaban consigo a ciegos, personas que no pueden ver las maravillas de Dios. Es importante que nosotros como cristianos representemos a esa gente, seamos esa gente que pueda llevar a esos ciegos que les hace falta ver las maravillas de Dios. Qué importante lo que podemos rescatar de este evangelio. Dice que también llevaba no solo a ciego, llevaba a lisiado. Hay mucha gente que están lisiadas por sus sentimientos, porque tal vez vienen heridas desde su pequeñez, vienen siendo abusados,
desde su pequeñez, vienen siendo aislados, vienen siendo marginados, no solo familiarmente, sino socialmente. Esos lisiados, queridos hermanos, que pasan depresiones, que pasan momentos difíciles, crisis de depresión en sus vidas personales. Es importante que nos convirtamos en esta gente que llevan a esos lisiados a Jesús. Pero miren qué hermoso lo que sucede. Y muchos enfermos. ¿Cuántos enfermos hay en este día? Que tú y yo podemos ser esa bendita gente que lleven a Jesús a esos enfermos. Esos enfermos que están enfermos de no solo de salud corporal, sino salud espiritual. Enfermos que están pasando ahorita el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la vanidad, el poder, que están, querido hermano, enfermos espiritualmente. Nosotros podemos encargarnos de ser esos medios, de llevar a esas personas donde Jesús. Porque Jesús dice que los curó a todos. Cuando estaban a los pies de Jesús, los curó. ¿Qué cambio hay cuando una persona es llevada a los pies de Jesús? Hoy en este evangelio meditemos cuántas personas nosotros somos capaces de llevar al Santísimo Sacramento. ¿Cuántas personas somos capaces de nosotros decirle, ve, vamos a la comunidad, a la Santa Misa, a los pies de Jesús? Este es el compromiso para nosotros si representamos la gente que llevó a estos enfermos a de Porque dice que Jesús los curó a todos. Número 3. Ya vimos a Jesús, ya vimos a la gente, pero ahora vemos los enfermos que son curados porque la gente, esta que sabía de Jesús, los llevó allí. Número 3. Dice, la gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por los que glorificaban a Dios. Esto es importante. La importancia de darle la gloria a Dios por todos los bienes que recibimos de parte de Dios. Si nosotros, querido hermano, supiéramos y nos diéramos cuenta del poder salvífico de Dios, glorificaríamos a Dios en toda circunstancia, en todo momento. La gente se admiró al ver que los ciegos veían, que los tullidos caminaban, que los enfermos quedaban sanos y glorificaban a Dios. No se te olvide de darle la gloria a Dios en todos los momentos y etapas de tu vida. Que por mucho que estemos pasando, por mucho que estemos sufriendo, es importante que nos recordemos de darle gloria a Dios. 5. Dice el texto acá. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayuna porque pueden desmayar en el camino. Perdón. ¿Cuántos días llevaban, hermano, esta gente? 3 días. El número 3 en la Biblia tiene un gran significado. Es tiempo suficiente. Es tiempo suficiente. Ese número 3 simboliza que el tiempo ya se ha cumplido. Es tiempo suficiente. 3 días llevaban esta gente. Tú, hermano, hoy Jesús te dice, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, ya es tiempo suficiente. Jesús dice que sintió lástima. El texto lo dice, sintió lástima. Pero en otras versiones dice, se compadeció. Jesús se compadece del que sufre. Jesús se compadece de aquel que tiene hambre y sed de justicia. Jesús se compadece de tu dolor, de tu sufrimiento, pero ya es tiempo suficiente, porque Él ya lo vio, Él ya se fijó y está aquí cerca de ti por medio de la palabra, por medio de la iglesia, por medio de la comunidad, para compadecerse de ti, de ese dolor. No pierdas la esperanza, querido hermano, a pesar que todos te puedan decir no hay nada que comer, no hay nada con que subsistir. No pierdas la esperanza. Aunque todos te puedan decir tú ya no tienes remedio, no pierdas la esperanza, porque Jesús te dice ya es tiempo suficiente, el día se ha cumplido.
Y Él ha visto tu dolor, Él ha visto tu sufrimiento, Él ha visto tus humillaciones, Él ha visto lo que has tenido que pasar para subsistir hasta el día de ahora. Y Él te dice, es tiempo suficiente. ¿Qué va a pasar? No quiero despedirlos, dije Jesús en ayuna, porque pueden desmayar en el camino. Los discípulos preguntaron, ¿dónde vamos a comer? Si vamos a rescatar también la vida de los discípulos, muchas veces los discípulos pueden representar en lo negativo, en la pregunta, en la interrogante, porque muchas veces en la comunidad podemos decir, eso no va a gustar, hermano, eso es muy poquito. Podemos llenarlo, como dice el Papa Francisco, de pesimismo en la misma comunidad. No creo que funcione esto. Hermano, Jesús tiene la solución. Solo quiere que tú pongas algo de tu parte. Que pongas un poquito de esfuerzo, un poquito de lo que Dios te ha dado, un poquito de lo que Dios te ha bendecido. Quiere que tú pongas de tu parte. Porque no solo te quedes en la interrogante, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a gastar? Sino que tú te des cuenta que la providencia de Dios es grande, que la providencia de Dios siempre es infinita y no tiene límite para cubrir tus propias necesidades o las necesidades de los demás. Miren lo que le va a pasar. Los discípulos dijeron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tiene? Ellos contestaron 7 y unos pescados. ¿Cuánto? Otro número simbólico hermosísimo en la Biblia. El número de Dios. La plenitud de Dios. Ese es el número 7. Plenitud. O sea, si tienes la plenitud de Dios en tu corazón, hermano, nada te va a faltar. Podrán faltarte amigos, podrán faltarte dinero, podrán faltarte bienes, pero si tienes la plenitud de Dios, siempre vas a sentir que sos saciado por el Señor. Siempre vas a sentir que tus cosas se multiplican. El problema es cuando en tu corazón, querido hermano, no sientas la plenitud de Dios. Los discípulos aprenden esto, que siempre van a caminar en la plenitud de Dios, gracias a lo que Jesús va a hacer. Dice, después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio. Fue entregando a los discípulos. ¿A quién se los entregó? A los discípulos. ¿Qué significa? Que siempre Jesús va a necesitar de sus discípulos para que puedan, hermano, suplir las necesidades a los demás, en la comunidad, allí en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Va a necesitar de esos discípulos para que se conviertan en esos enlaces con la gente que sufre, con la gente que está pasando necesidad. Y dice la palabra de Dios, finaliza así, fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos. Oigan bien el otro número, nuevamente la repetición del número. 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Aquí hay una gran enseñanza. Jesús nos enseña a no desperdiciar. Jesús les ordena que llenen los 7 canastos. Jesús nos ordena a ser personas ordenadas con lo que vivimos y con lo que comemos y con lo que sustentamos. A no desperdiciar. A no ser personas consumistas ni desechistas que estamos desechando las bendiciones de Dios. Aprendamos a eso también. A no desechar todo lo que Dios nos da. Tenemos los 7 canastos, la plenitud de Dios en nuestro corazón. Aprendamos a vivir primero como Jesús, llevando siempre y supliendo las necesidades del que sufre. Segundo, aquí vemos, querido hermano, que esta gente pudieron llevar a los que sufrían, a los ciegos, a los tullidos, a los lisiados, a los enfermos. Esta gente representa a usted que está en la comunidad, usted que está allí, hermano, que no solo usted va a ver sus propias necesidades, sino que nos manda a ver las necesidades del otro. También vemos, querido hermano, el poder de Dios por medio de Jesús, que a los pies de Jesús se sanan todas las enfermedades. También vemos cómo Jesús se compadece con el que sufre, pero también Jesús necesita que podamos, querido hermano, participar, oigan bien lo que voy a decir, participar en las necesidades de los demás, llevando, supliendo,
con lo que Dios nos ha dado y nos ha confiado. Que el Señor, pues hoy en este día, podamos estar atentos. En este Adviento, estemos atentos en ver el que sufre, el pobre, el marginado, hermano, el discriminado. Veámoslo, porque cuántos podemos estar pasando las mismas situaciones de aquella gente sufriendo, o pueden estar pasando. Que el Señor pues nos dé la luz, el discernimiento, para que en este Adviento podamos tener mentalizado una familia, un niño, un anciano, un matrimonio que no tienen con qué comer. Y sabemos que Dios multiplica todo, porque Él tiene el poder para bendecir, para iluminar y para fructificar en nuestras vidas. Que Dios y nuestra Madre Santísima les bendiga ahora y siempre. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Compartamos el Evangelio, llevemos la palabra, recordando que todos somos parte de esta evangelización. Que Dios te bendiga.